estás tomando el pelo. La voz de Clayton Riker, el joven e imponente director de la gigantesca empresa tecnológica Novatec, resonó con furia, rebotando en las paredes de cristal de la sala de juntas. Una docena de los mejores ingenieros del país, hombres y mujeres con trajes caros, encorvaron los hombros. Nadie se atrevió a mirarla. 3 años. Golpeó la palma de la mano contra la mesa lisa y el sonido fue seco y agudo como un disparo. 3 años y $200 millones. Y hoy me dices que nuestro proyecto principal, el coche Prometheus, no funciona. Que se está parando ¿por qué? Una erupción solar, un mal humor. ¿Te das cuenta de que la reputación de toda la empresa está en juego? Los miró con una mirada gélida. Su cabello rubio estaba recogido en un moño apretado, sin un solo pelo fuera de lugar. El traje perfecto le sentaba como un guante, realzando su arrogancia y su fría belleza. Pero ahora su rostro estaba distorsionado por una mueca de ira. No encontramos la causa, señora Riker, balbuceó el hombre canoso, jefe de desarrollo. El sistema está fallando en cascada. Un error lleva a otro. Es como un castillo de naipes que se derrumba. No encontramos la primera carta. ¿No la encuentras? Clayton rió entre dientes, pero no había humor en su risa. Son las mentes más brillantes de este país. Les pago salarios que otros solo pueden soñar. Les di todo. Laboratorios, equipo, total libertad de acción. ¿Y no encuentras una primera carta? Quizás debería contratar a un adivino o a un chamán con tambor. Quizás él sea mejor. El insulto quedó flotando en el aire. Los ingenieros guardaron silencio, sintiéndose como escolares regañados por un profesor estricto. «Quiero la decisión en mi escritorio mañana por la mañana», espetó. «Todos pueden irse, fuera. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete». La gente abandonó la sala de conferencias rápidamente, casi corriendo, dejándola sola en el silencio resonante. Clayton se acercó al enorme ventanal, tras el cual se extendía la ciudad. La vio no como un lugar habitado, sino como un campo de batalla que debía conquistar. Y este Prometeo, este coche autónomo, era su arma principal, un arma que falló. Tomó su bolso de la mesa y se dirigió rápidamente a la salida, sin mirar atrás. Sus tacones resonaban furiosamente en el suelo de mármol del pasillo. Una comitiva de varios asistentes y el jefe de seguridad la seguían, temerosos de meterse en problemas. «Lleva el coche a la salida principal», gritó mientras caminaba sin darse la vuelta. El ascensor los llevó silenciosamente al aparcamiento subterráneo. Allí, en su propio espacio bien iluminado, se encontraba su tesoro. No era un coche cualquiera, sino un prototipo único del Prometheus, construido especialmente para ella. Su elegante carrocería color cereza oscuro, sin una sola manija ni costura, parecía un objeto del futuro. Clayton se acercó al coche. Debería haber reconocido a su dueño, haber encendido las luces suavemente y haber abierto la puerta en silencio. Pero el coche seguía allí, un metal muerto y oscuro. «¿Qué más es esto?», susurró. El ingeniero jefe, el mismo que parloteaba sobre un castillo de naipes, corrió con una tablilla en sus manos. «Clayton, no lo sabemos. El mismo problema. Fallo total del sistema. No responde». «Ábrelo manualmente», ordenó. Varios técnicos corrieron hacia la máquina, se quejaron, intentaron conectar algunos dispositivos, pero el Prometeo no cedió. Tras 10 minutos de intentos inútiles, Clayton sintió que un poco más y explotaría. Estaba siendo humillada, primero por su equipo, ahora por su propia creación. Y todo esto ocurría delante de sus subordinados. En el rincón más alejado del estacionamiento, alguien se movía lenta y metódicamente. Era Elijah Hayes, el anciano conserje. Empujaba en silencio un carrito de productos de limpieza delante de él, fregando el suelo. Sus movimientos eran pausados pero precisos. Ignoraba el bullicio alrededor del lujoso coche. Cabello canoso, una chaqueta de trabajo holgada, un rostro tranquilo
pálido y arrugado. Parecía un fantasma de otro mundo, más simple y comprensible. Fue su calma lo que había vuelto loca a Clayton. Toda su rabia, toda su humillación exigía una salida. Había encontrado a su víctima. Ella se dio la vuelta y gritó fuerte para que todos pudieran oír en su dirección. Tú. Elijah se detuvo y giró la cabeza lentamente. La miró sin miedo ni servilismo, simplemente la miró. Clayton se acercó a él, oliendo a perfume caro y a poder. «Veo que eres el encargado de los mecanismos», señaló su carrito. «¿Sabes algo de máquinas?». Su voz destilaba un sarcasmo venenoso. Los ingenieros se quedaron paralizados observando aquella extraña escena. «Arregla esto», señaló con la mano el coche averiado. «Arregla esto y mi coche es tuyo». Una risita recorrió la comitiva. La broma del jefe de la compañía había funcionado. Era tan humillante y tan divertido ofrecerle a un limpiador que arreglara una maravilla tecnológica que había hecho flaquear a las mentes más brillantes. Elijah guardó silencio, miró a Clayton y luego al coche congelado. No había ofensa ni sorpresa en sus ojos, solo una profunda tristeza oculta. Por un instante le pareció que no la veía a ella, sino a algo más, algo de su pasado lejano. Él asintió lentamente, dejó el carrito y caminó lentamente hacia el coche. Se hizo un silencio sepulcral. Todos, incluido Clayton, lo miraban con burlona curiosidad. ¿Qué haría? ¿Limpiar los faros con un trapo? ¿Golpear el volante? Los ingenieros se apartaron para dejarlo pasar. Elijah rodeó la máquina, pasando suavemente los dedos por su superficie lisa. Luego se detuvo en el guardabarros delantero y se agachó. Nadie le había prestado atención a esa parte del casco. Allí, casi en el suelo, había una grieta diminuta y apenas perceptible. Elijah la recogió con la uña y abrió un pequeño panel que ni siquiera los creadores de la máquina parecían haber visto. Detrás del panel no había una densa red de cables, sino varios conectores y un pequeño teclado digital, similar a los que encontramos en las cajas fuertes. Los dedos del anciano, que antes sostenían la fregona, se transformaron de repente. Se movían con increíble velocidad y precisión. Desconectó un cable delgado, luego otro, los intercambió y los volvió a conectar. Entonces, sus dedos recorrieron el teclado, escribiendo una orden larga e incomprensible. Clayton Riker contuvo la respiración. De repente, se dio cuenta de que algo imposible estaba sucediendo. No era un accidente, era obra, la obra de un genio. Elijah presionó el último botón. En ese preciso instante, algo hizo un suave clic bajo el capó. El Prometeo se estremeció. Una luz tenue brilló en el interior de la cabina. Los faros parpadearon 2 veces, como si despertaran. Entonces, un zumbido suave y uniforme del motor cobró vida. El coche funcionaba. El estacionamiento estaba tan silencioso que se oía el agua goteando de una tubería bajo el techo. Una docena de personas, el director de la empresa, los mejores ingenieros, los guardias de seguridad, estaban boquiabiertas, mirando ahora el coche que había cobrado vida, ahora al viejo limpiador. Sus rostros expresaban la misma sensación, una conmoción total y absoluta. Habían presenciado un milagro. Elijah se puso de pie lentamente. No miró el coche. No miró al atónito Clayton que acababa de prometerle este tesoro. Simplemente se dio la vuelta, se acercó a su carrito y sin decir palabra lo adentró lentamente en el oscuro aparcamiento, desapareciendo entre las sombras, como si nada hubiera pasado. Clayton Riker irrumpió furioso en su oficina del último piso. El cristal y el acero que conformaban su mundo parecían vibrar de tensión. Tiró su bolso sobre el sofá de cuero blanco y se giró para encarar a Arthur Vance, su jefe de seguridad. Arthur era un hombre corpulento, exmilitar, con un rostro que parecía no conocer otra expresión que la de una férrea lealtad. ¿Qué fue eso, Arthur? Su voz era baja, pero había una amenaza en ese silencio. Explícame qué demonios acaba de pasar en mi estacionamiento. Estamos revisando los registros, Dra. Riker, informó Arthur con serenidad.
A primera vista, todo es exactamente como lo vimos. Se acercó, abrió el panel y... Ni se te ocurra decirme que lo arregló, interrumpió Clayton, acercándose al ventanal. La ciudad abajo brillaba con miles de luces, pero ella no podía verla. Mis ingenieros, los mejores del país, llevan una semana trabajando en este problema. ¡Una semana! Y entonces llega un tipo con un trapeador, lo revisa durante 30 segundos y funciona. No puede ser, es una plataforma. ¿Quién lo organizó?, preguntó Arthur con cautela. No lo sé. Competidores. Quizás uno de mis ingenieros decidió humillarme. Limpiador. ¿Quién es? ¿De dónde salió? Elijah Hayes, dijo Arthur mirando su portapapeles. 63 años. Lleva 2 años con nosotros. Antes de eso, ocupó puestos similares en otros lugares. Nada especial. Sin antecedentes penales ni deudas. Impecable. Su expediente indica que solo se graduó de la preparatoria. Clayton se dio la vuelta. ¿Preparatoria? Arthur hackeó el sistema de seguridad de mi coche, introdujo el código, viste sus dedos, se movían como los de un pianista. Un hombre que se pasa la vida agitando un trapo no puede hacer eso. Hizo una pausa para recuperar el aliento. La humillación que había sentido allí abajo frente a sus subordinados la quemaba por dentro. Ella, Clayton Riker, quien había construido este imperio desde cero, se había convertido en el hazmerreír de un anciano con un uniforme deslavado. Y lo peor de todo, la promesa hecha en un arrebato de arrogancia. Mi coche es tuyo. La idea la hizo apretar los puños. Quiero saberlo todo sobre él, dijo apretando los dientes. Revisar cada detalle. ¿Con quién habla? ¿A dónde va después del trabajo? ¿Qué desayuna? ¿Interceptar su teléfono? Quiero saber para quién trabaja. Encuéntrame trapos sucios, Arthur. Quiero una razón para despedirlo en mi escritorio antes de que acabe la semana. ¿Entendido? Entendido, señora Riker, respondió el jefe de seguridad sin lugar a dudas. Al mismo tiempo, pisos abajo, en el departamento de investigación y desarrollo, se oía un zumbido como el de una colmena alborotada. Los ingenieros que habían presenciado el milagro se reunieron alrededor de la máquina de café olvidándose de sus proyectos. ¿Viste eso?, dijo un joven llamado Leo, haciendo un gesto como si aún no pudiera creer lo que veía. Ni siquiera miró los diagramas, simplemente lo supo. Esto es una especie de truco, replicó otro ingeniero mayor y más cínico, llamado Frank. Seguro que alguno de los nuestros le filtró la solución para incriminar a Riker. Menudo truco, intervino Zoe Mitchell. Era solo una becaria, una chica tranquila y discreta, pero sus ojos brillaban con inteligencia y observación. Se quedó un poco apartada, pero escuchó cada palabra. ¿Viste lo que hizo? No solo provocó un cortocircuito, reinició el núcleo del sistema a través de un puerto de hardware que ninguno de nosotros conocía, y el código que introdujo no era un comando, era un parche. Escribió un parche de software sobre la marcha. Se hizo el silencio. Los ingenieros la miraron sorprendidos. Frank rió entre dientes. ¿Cómo lo sabes, becario? Estabas más lejos. No solo miraba, sino que pensaba, dijo Zoe en voz baja. Lo que hizo fue elegante, como poesía, nada superfluo. Se alejó de ellos y regresó a su escritorio. Pero no podía trabajar. Ante sus ojos se alzaba la imagen, el rostro sereno y triste del anciano, sus movimientos seguros y precisos. Había trabajado allí durante 6 meses y había visto genios. Pero eran genios ruidosos y vanidosos que demostraban constantemente su superioridad. Y este hombre era diferente. No había ni una pizca de orgullo en él. Simplemente hacía lo que tenía que hacer y se perdía en las sombras, como si fuera tan natural como respirar. Elijah Hayes, susurró, y escribió su nombre en la intranet corporativa. Los resultados fueron tan escasos como los de seguridad. Una foto de un hombre mayor con ojos amables pero cansados. Puesto conserje. Años de servicio, 2 nada más. Esto no puede ser, dijo al vacío. Un genio de esa magnitud no podía pasarse la vida con un trapeador. Había algo detrás de esto, y decidió que tenía que averiguar qué era.
Zoe pasó los 2 días siguientes intentando localizar a Elijah, pero era escurridizo. Su horario de trabajo era inestable y se movía por el enorme edificio como un fantasma. Cuando ella llegaba a un ala, él estaba terminando de limpiar otra. Parecía evitar instintivamente los lugares concurridos y la atención innecesaria. Finalmente, al anochecer del tercer día, lo encontró. Estaba solo en un pasillo largo y vacío de la planta técnica, limpiando metódicamente los zócalos. Sus movimientos seguían siendo tan mesurados y precisos. «¿Señor Hayes?», preguntó Zoe en voz baja. Se enderezó, pero no se giró de inmediato, como dándole la oportunidad de cambiar de opinión e irse. Luego se giró lentamente. No había sorpresa en su mirada, solo expectación. «Buenas noches». Su voz sonó ronca, como si rara vez la usara. «Soy Zoe Mitchell. Soy becaria de desarrollo. Estuve en el estacionamiento hace 3 días». Elijah asintió levemente. «Lo recuerdo. Quería decir, lo que hiciste fue increíble. Ninguno de nosotros podía entender qué estaba pasando. Y tú...» «Qué suerte, hija mía», la interrumpió con suavidad. A veces, las cerraduras más complejas se abren con la llave más sencilla. Solo hay que saber dónde está. «No fue suerte», dijo Zoe con insistencia acercándose. «Estudio estos sistemas. Lo que usted hizo requiere un profundo conocimiento. Ni siquiera nuestros mejores especialistas poseen ese nivel de conocimiento. ¿Quién es usted, señor Hayes?». La miró con una mirada larga y penetrante. En lo profundo de sus ojos, por un instante hubo tal anhelo que Zoya contuvo la respiración. Le pareció que había contemplado un abismo lleno de dolor y pérdida ancestrales. «Soy quien dice mi placa», respondió. «Un limpiador, y es hora de terminar mi trabajo». Él se giró para irse, pero Zoe dio un paso adelante. «Espera, por favor, no quiero hacerte daño. Al contrario, te admiro. Solo quiero entender». Elijah hizo una pausa. Guardó silencio un largo rato, mirando su carrito de productos de limpieza, como si buscara una respuesta allí. «Hay cosas que es mejor dejar sin entender», dijo al fin, sin volverse. «El conocimiento no siempre trae alegría. A menudo solo trae responsabilidad. Y eso es una carga pesada. Vete a casa, niña. Olvida lo que viste. Así será mejor. Para todos». Caminó lentamente por el pasillo. El sonido de sus pasos y el crujido de las ruedas del carrito resonaban en el silencio. Zoe se quedó sola, sintiendo como si hubiera tocado un gran secreto, pero no se le hubiera permitido resolverlo. A la mañana siguiente, todos los empleados de Innovate Dynamics recibieron un correo electrónico de la gerencia. Estaba escrito en un lenguaje seco y formal. Hablaba de la necesidad de observar la ética corporativa y de la inadmisibilidad de difundir rumores y especulaciones sobre incidentes internos. Se les prohibió a todos los empleados hablar sobre el incidente del estacionamiento bajo amenaza de medidas disciplinarias. Clayton Riker intentó apagar el fuego, volver a meter al genio en la botella. Quería que todos lo olvidaran, que el nombre de Elijah Hayes volviera a desvanecerse entre la masa anónima de militares. En su oficina habló con Arthur. «¿Y bien? ¿Hay algo?», preguntó con impaciencia. «Nada significativo todavía», informó Arthur. «Vive solo en un pequeño apartamento a las afueras, no se comunica con nadie, se va a casa después del trabajo, va a la biblioteca los fines de semana, se aburre hasta el punto de bostezar, no tiene contactos sospechosos, está limpio». «Nadie es puro, Arthur», espetó Clayton. «Investiga mejor, revisa su pasado, 20 o 30 años atrás. Tiene que haber algo, nadie aparece de la nada. Si no encuentras nada real, invéntalo. Violación de seguridad. Hurto menor, me da igual, lo quiero fuera de aquí para el final de la semana». Zoe estaba sentada en su escritorio, mirando el correo electrónico de la gerencia. Las amenazas de Clayton no la asustaron. Al contrario, solo reforzaron su determinación. Si un hombre como Clayton Riker le tenía tanto miedo a un conserje, ese conserje era mucho más. Recordó sus palabras.
El conocimiento no siempre trae alegría, pero para Sawyer no saber era aún peor. Abrió un buscador de internet. No sabía qué buscaba, pero sabía por dónde empezar. Elijah Hayes escribió y añadió las palabras que creía que eran la clave de todo: ingeniero, programador, inventor. Estaba dispuesta a buscar durante mucho tiempo. Sentía que estaba en el umbral de algo importante y no se rendiría. Ahora no. Arthur, quiero que me oigas. La voz de Clayton Riker era tranquila, pero tenía un timbre de acero que cortaba el aire en su oficina soleada. No te pedí tu opinión sobre su pureza. Te dije que encontraras una causa. Si no la hay, debes crearla. ¿Me explico con claridad? El jefe de seguridad, Arthur, estaba de pie frente a su escritorio, rígido como una cuerda. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba claramente su incomodidad. Señora Riker, falsificar pruebas podría tener graves consecuencias para la empresa, para usted. La única consecuencia que me importa es la humillación que sufrí en ese estacionamiento, espetó Clayton, levantándose y caminando hacia la ventana. Miró la ciudad abajo, el hormiguero de personas y máquinas. Ese viejo, ese don nadie, nos hizo quedar como tontos a mí y a todo mi equipo de ingeniería. Ese rumor ya corre por la empresa como veneno. Hay que desmentirlo y hay que eliminar al portador del veneno. ¿Eres el jefe de seguridad o el guardián moral? Cumple las órdenes. Arthur tragó saliva. Lo entiendo, señorita Riker. Encontraré la manera. No hay manera, Arthur, pero sí una razón irrefutable, para que ningún abogado pueda encontrarle defectos. Te doy 2 días. Él asintió en silencio y salió, dejando a Clayton sola con su ira y la vista de la ciudad que ella creía que yacía a sus pies. Mientras tanto, en un tranquilo rincón del departamento de I+D, Zoe Mitchell libraba su propia guerra, muy distinta. Los resultados de la búsqueda brillaban en la pantalla, docenas de páginas, todas vacías. Elijah Hayes, dirección tal y cual, 67 años, Workplace Innovate Dynamics, puesto de conserje, nada más. Sin redes sociales, sin noticias, sin rastro en redes profesionales, como si hubiera vivido casi 70 años completamente aislado del mundo moderno. No puede ser, susurró Zoe, mirando la pantalla. Sintió como si se diera de cabeza contra una pared invisible. El hombre, que había identificado la falla más compleja del sistema Prometheus con una sola mirada, no podía ser un simple conserje. Los genios no aparecen de la nada y desaparecen en la nada. Probó diferentes combinaciones. Elijah Hayes, inventor. Elijah Hayes, tecnología. Elijah Hayes, Silicon Valley. El buscador devolvió enlaces a nombres con el mismo nombre, un médico de Ohio, un escritor de Canadá, pero ninguno que encajara con su imagen. La desesperación comenzaba a apoderarse de ella, pero entonces recordó sus ojos. Había más que sabiduría en ellos, había historia, una historia muy antigua. Zoe cambió de táctica, dejó de buscar al hombre en persona y empezó a buscar eventos a los que podría haber asistido muchos años atrás. Abrió los archivos de viejas publicaciones tecnológicas y comenzó metódicamente año tras año a revisar las listas de asistentes a conferencias, simposios y ferias comerciales. 20 años atrás, 25, 30. Era un trabajo tedioso, casi imposible. Nombres de empresas, títulos de informes, todo se fusionaba en un flujo continuo de información. Al día siguiente, reinaba la tensión en la sala de conferencias 3. David, el programador jefe del departamento, informaba a Clayton sobre un nuevo problema con el sistema de navegación. Abrió un diagrama de código en la pantalla grande, intentando explicar el error. Cuando la imagen parpadeó, se cubrió de rayas de colores y se apagó. ¿Qué hay de nuevo?, preguntó Clayton con frialdad. David corrió al proyector para revisar los cables. No entiendo. Pasó mantenimiento ayer. Se debe haber fundido la lámpara. Probablemente, preguntó Clayton con sarcasmo. Tenemos una fecha límite para un proyecto importante de la empresa y tú eres
Probablemente una bombilla fundida. Busca otra sala de conferencias y resuelve este problema, David. ¡Rápido! La reunión se canceló. El equipo de programación pasó el resto del día intentando resolver otro problema más importante, dejando el proyector averiado para más tarde. Esa mañana, al llegar al trabajo antes de lo habitual, Zoe pasó por delante de esa misma sala de conferencias. La puerta estaba entreabierta. Por curiosidad, echó un vistazo dentro y se quedó paralizada. El logotipo de Innovate Dynamics brillaba en la pantalla, perfectamente nítido. El proyector estaba encendido. Había un carrito de limpieza junto a la mesa. Elijah mismo limpiaba la mesa con un paño húmedo, moviéndose con su habitual lentitud metódica. Ni siquiera miró el proyector, simplemente hacía su trabajo. Zoe contuvo la respiración. No lo había visto arreglarlo, pero lo sabía. Estaba tan segura de ello como del amanecer. Era otro de sus pequeños y silenciosos milagros. Regresó a su escritorio con renovada determinación. Había pasado todo el día buscando, ignorando sus tareas, y entonces, al anochecer y con la oficina casi vacía, lo encontró. En lo profundo del archivo digital de una desconocida revista universitaria, había encontrado un folleto escaneado de un simposio tecnológico celebrado 22 años antes. Se llamaba El futuro de los sistemas autónomos. Zoe empezó a desplazarse por la lista de oradores con el corazón latiendo con fuerza, y en la tercera página lo vio. Orador principal: Elijah Hayes, fundador e ingeniero jefe de Horizon Systems. Tema: el imperativo ético en los algoritmos de autoaprendizaje. Abajo había una fotografía, pequeña, granulada, en blanco y negro. Mostraba a un joven de unos 40 y tantos años con una mata de pelo oscuro y una mirada intensa e increíblemente inteligente. Eran los mismos ojos, los ojos que había visto en el aparcamiento, los ojos que la habían mirado con un anhelo indescriptible en el pasillo. Zoe se recostó en su silla, sintiendo que se le ponía la piel de gallina. Lo había encontrado a un fantasma del pasado. El fundador de la empresa, el ingeniero jefe, el ponente en un simposio de vanguardia y ahora el conserje. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué tragedia o catástrofe pudo haber llevado a un hombre así a abandonarlo todo y esconderse en lo más bajo, en la más absoluta oscuridad? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos. Un grupo de programadores, liderados por David, entró al departamento. Parecían exhaustos. «No aguanto más», dijo uno de ellos, tirando un marcador sobre la mesa. «Llevamos todo el día lidiando con este algoritmo de ruta. Sigue llevando el coche a callejones sin salida en la simulación. Hay una falla fundamental en la lógica y no veo dónde está». «Lo revisaremos mañana por la mañana», respondió David con cansancio. Se marcharon, dejando una gran pizarra con un caos de fórmulas, diagramas y líneas de código tachadas. Zoe estaba a punto de irse cuando el familiar chirrido de ruedas se escuchó por el pasillo. Elijah había entrado en el departamento con su carrito. Le hizo un gesto a Zoe, la única persona que quedaba en la sala, y empezó a recoger metódicamente la basura de los contenedores. Zoe lo observó en silencio. Se acercó a la pizarra con la mirada fija en ella un instante. No había juicio en sus ojos, solo serena concentración. Tomó un trapo para limpiarlo todo, pero se detuvo. Su mano se quedó congelada en el aire. Miró a Zoe. Ella estaba sentada muy quieta, temerosa de asustarlo. Sus miradas se cruzaron. Ella vio vacilación en sus ojos. Entonces, lentamente, dejó el trapo. Cogió un rotulador negro de la bandeja y se dirigió a un pequeño rincón vacío de la pizarra. Sin decir palabra, borró un par de fórmulas menores y, con movimientos rápidos y seguros, anotó unas líneas. No era un código completo, sino más bien un elegante esquema de lógica, simple hasta la genialidad. No estaba resolviendo el problema de frente, sino que lo rodeaba, sugiriendo un enfoque completamente diferente, inconcebiblemente elegante. Al terminar, dejó el rotulador, cogió su trapo y sin borrar lo escrito, continuó su trabajo como si nada hubiera pasado.
Cuando se fue, Zoe se acercó a la pizarra. No era una programadora de primera, pero incluso ella pudo ver la belleza de esta solución. Era como poesía en medio de una prosa torpe, simple, eficaz, brillante. Sabía que tenía que salvarlo. Tomó una foto del tablero con su teléfono. Ya no era solo una sospecha, era una prueba. A la mañana siguiente, Arthur entró en la oficina de Clayton Riker con una carpeta delgada en sus manos. Señorita Riker, informó formalmente, hemos realizado la verificación según sus instrucciones. ¿Y? Preguntó Clayton con impaciencia, sin levantar la vista del monitor. Hemos revisado las grabaciones de seguridad del último mes. El sujeto, Elijah Hayes, ha sido visto en áreas restringidas en múltiples ocasiones, específicamente en el taller de prototipos y el laboratorio de desarrollo de sistemas de navegación. Estuvo allí fuera del horario laboral, sin compañía y sin causa probable. Según el protocolo interno, su mera presencia allí constituye una grave violación de los protocolos de seguridad. Arthur no mencionó que Hayes simplemente estaba recogiendo basura, como lo había hecho todas las noches durante años. No mencionó que estas zonas siempre habían formado parte de su ruta. Simplemente presentó los hechos sacados de contexto. Una sonrisa fría y depredadora se dibujó en el rostro de Clayton Riker. Por fin consiguió lo que quería. Excelente, Arthur. Es más que suficiente. Prepara una orden de despido, según el artículo, por grave violación de la disciplina laboral y por crear una amenaza a los secretos comerciales. Quiero que se vaya de aquí antes de que acabe el día. Zoe irrumpió en su pequeña oficina, con el corazón latiendo como un pájaro atrapado. Una notificación de despido. ¿Por qué? Por limpiar donde se suponía que debía estar. No era solo una excusa, era una represalia, humillante, frío, calculador. Clayton Riker no podía aceptar que un simple conserje fuera más listo que sus ingenieros y decidió borrarlo de la vida de la empresa, como si no fuera más que una desafortunada errata en su informe perfecto. Miró la foto en su teléfono, la elegante y brillante solución dibujada en la pizarra por Elijah. ¿A quién se la enseñaría? A Arthur, de seguridad. Era el guardián de Riker. A David, el ingeniero jefe. Estaba demasiado asustado y demasiado preocupado por conservar su puesto. No lo creerían o fingirían no entenderlo. «Necesitamos algo más», susurró al vacío. «Algo irrefutable». Su mirada se posó en la pantalla del ordenador, donde aún estaba abierto un viejo artículo sobre un simposio tecnológico de hacía 20 años. «El joven genio Elijah Hayes», decía el titular. Escribió su nombre en la barra de búsqueda una y otra vez, pero no aparecía nada nuevo. Era como si el mundo digital no supiera de su existencia desde aquel lejano acontecimiento. Era extraño. En su época, cuando cada paso dejaba rastro, la ausencia total de información era más notoria que cualquier titular. Significaba que esa persona o bien nunca había existido en este mundo, o bien había hecho un gran esfuerzo por desaparecer. Zoe intentó un enfoque diferente. Empezó a buscar no su nombre, sino empresas tecnológicas antiguas y olvidadas de la época, profesores citados en el artículo. Pasó horas escudriñando la arena digital, siguiendo enlaces que llevaban mucho tiempo abiertos. La mayoría no llevaban a ninguna parte, pero entonces lo encontró. Una revista de investigación en línea olvidada perteneciente a un profesor llamado Alan Finch de la Universidad de Stanford. La última entrada se había hecho hacía aproximadamente una década. Zoe estaba a punto de cerrar la página, pero su vista captó la lista de temas, y entre ellos había uno: la ética de la inteligencia artificial, la generación perdida de pioneros. Conteniendo la respiración, abrió la entrada. Era un texto largo y agridulce sobre cómo el idealismo de los primeros promotores había sido aplastado por el comercio. Y allí, en uno de los párrafos, vio el nombre: Nadie encarnó ese espíritu mejor que Elijah Hayes, mi alumno más brillante. Su trabajo en Aegis Tech podría haber cambiado el mundo, pero la tragedia y la traición lo truncaron, y el mundo tecnológico perdió a una de sus mentes más brillantes.
Aegis Tech. Otra pista. Pero lo más importante, al final de la página estaba la dirección de correo electrónico de contacto del profesor, probablemente abandonada hacía tiempo, pero era una oportunidad. Sus dedos tecleaban, escribió una carta breve y desesperada, sin esperar realmente una respuesta. Para su asombro, la respuesta llegó 20 minutos después. Consistía en una sola línea: llámame, con un número de teléfono debajo. Zoe salió corriendo de la oficina, encontró un rincón tranquilo en el parque y marcó el número. Tras varios pitidos largos, una voz anciana, ligeramente temblorosa pero clara, llegó al receptor. El profesor Finch habla. Hola, profesora. Me llamo Zoe Mitchell. Acabo de enviarle un correo electrónico sobre Elijah Hayes. Hubo silencio al otro lado de la línea. Zoe pensó que se había cortado la comunicación. Señorita, ¿está segura de que no se ha equivocado de nombre?, preguntó finalmente el profesor. Su voz sonaba cautelosa. Hacía 20 años que no oía ese nombre. Creía que había desaparecido para siempre. No se ha ido, dijo Zoe rápidamente. Está aquí. Trabaja como conserje en mi empresa y lo van a despedir. Profesor, creo que es un genio y nadie lo ve. Necesito saber qué pasó. Por favor. Hubo otra pausa, pero esta vez fue diferente. No era de desconfianza, sino de una profunda y persistente tristeza. Un conserje, repitió el profesor lentamente, y había una profunda amargura en esa palabra. Dios mío, pobrecito. Así que nunca se lo perdonó. ¿Perdonarme por qué? Zoe no pudo resistirse. No a él mismo, hijo mío, al mundo. No ha perdonado al mundo, suspiró el profesor. Bien, escucha. Si de verdad quieres ayudarlo, debes saber la verdad, toda la verdad. ¿Estás sentado? Sí, susurró Zoe, sentándose en el banco. Elijah no era solo un genio, comenzó Alan Finch, con la voz cada vez más fuerte, como si hubiera viajado en el tiempo a su aula. Era un visionario. Cuando todos los demás buscaban la velocidad y las ganancias de los datos, él hablaba de responsabilidad. Vio un futuro donde las máquinas estaban al servicio de las personas, no al revés. Estaba obsesionado con crear sistemas completamente seguros. Aegis Tech, sugirió Zoe. Sí, su empresa. La fundó con su mejor amigo y protegido, Marcus Vance. Marcus era diferente. Seguía siendo brillante, pero más sensato, carismático, capaz de hablar con los inversores. Prometía muchísimo. Elijah era el corazón y el cerebro de la empresa, y Marcus era su rostro y su voz. Eran como dos caras de la misma moneda, o eso parecía. El profesor guardó silencio y recogió sus pensamientos. Su proyecto principal, la obra de su vida, fue el sistema Guardian. Era una idea revolucionaria, un sistema de control totalmente autónomo para ambulancias, camiones de bomberos y policía. Un sistema capaz de sortear cualquier atasco, analizar la situación del tráfico miles de veces más rápido que un humano y brindar ayuda donde se necesitara en minutos. Elijah dedicó 5 años a desarrollar la arquitectura de seguridad. 5 años. Creó un sistema de protección multicapa que hacía prácticamente imposible cualquier fallo. ¿Pero algo salió mal?, preguntó Zoe en voz baja, sabiendo ya la respuesta. Algo, rió el profesor con amargura. Los inversores presionaban, la competencia lo acosaba. Marcus quería la gloria, quería lanzar el producto al mercado lo antes posible. Le rogó a Elijah que simplificara el sistema, que eliminara algunos protocolos de seguridad redundantes, en su opinión, para acelerar las pruebas. Elijah fue inflexible. Dijo que la seguridad no era algo en lo que se pudiera escatimar. Dijo que había vidas humanas en juego. Zoe contuvo la respiración. Y entonces Marcus nos traicionó. La voz del profesor se endureció como el acero. Convenció a todos de que Elijah se había vuelto demasiado cauteloso, de que su perfeccionismo frenaba el progreso. En secreto, a espaldas de Elijah, accedió al código principal.
No era un programador brillante como Elijah y no pudo reescribir el sistema. Simplemente desactivó 3 niveles clave de seguridad. Simplemente instaló stops para que el sistema pensara que todo estaba bien. Quería realizar una sola prueba de campo no oficial para mostrar a los inversores su impresionante velocidad y conseguir nueva financiación. Y la prueba comenzó Zoe. La prueba fue un desastre, espetó el profesor. El coche de pruebas lo conducía un voluntario, un joven que creía en el proyecto más que nadie, que admiraba a su hermano mayor y quería ayudarlo a cambiar el mundo. El hermano menor de Elijah, Daniel. Zoe jadeó tapándose la boca con la mano. Un escalofrío le recorrió la espalda. Durante una prueba de alta velocidad se produjo una situación anormal que los protocolos desactivados deberían haber evitado. Un simple error de sensor que el sistema de seguridad de Elijah habría detectado en 1 milisegundo. Pero el sistema de Marcus lo ignoró. El coche perdió el control en el puente. Daniel murió instantáneamente. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Zoe. Imaginó al tranquilo y triste Elijah y ahora comprendía el origen de esa infinita tristeza en sus ojos. ¿Y qué pasa con Marcus?, preguntó ella. Oh, Marcus Vance es un maestro de la supervivencia, dijo el profesor, con la voz llena de un disgusto no disimulado. En una reunión de emergencia de la junta directiva, mientras Elijah estaba devastado e incapaz de hablar, Marcus pronunció un discurso apasionado. No se culpó a sí mismo, no culpó al código, culpó de todo a la naturaleza impredecible de la tecnología avanzada. Dijo que el brillante pero excesivamente complejo sistema de Elijah era en sí mismo peligroso. Presentó la tragedia como un sacrificio inevitable en el altar del progreso. Y le creyeron. Los inversores querían ahorrar dinero, la prensa quería causar sensación. La empresa se declaró en quiebra para evitar demandas. Marcus salió impune y toda la culpa tácita recayó como una sombra sobre el creador del sistema, Elijah. ¿Pero por qué Elías no peleó? ¿Por qué no dijo la verdad? ¿Cómo, hijo mío?, preguntó el profesor con cansancio. Lo perdió todo en un día, a su querido hermano, a su mejor amigo, que lo traicionó. La obra de su vida estaba destrozado. La verdad quedó sepultada bajo los restos de ese coche. Simplemente desapareció. Se alejó del mundo que se lo había arrebatado todo y construyó nuevas corporaciones sobre su tragedia. Juró no crear nada que pudiera causar daño, ni siquiera en teoría. Eligió la redención. Una vida en la que sus manos solo pudieran reparar y restaurar el orden, no crear algo potencialmente peligroso. Zoe guardó silencio, conmocionada hasta la médula. Ahora todo encajaba. Su desapego, su trabajo silencioso, su reticencia a tocar maquinaria compleja. No era un capricho, era una penitencia que se había impuesto, y las brillantes soluciones que dejaba en las tablas no eran una expresión de orgullo, sino un reflejo involuntario, el grito de su mente que había intentado silenciar durante tanto tiempo. «Profesor», dijo finalmente con voz temblorosa, «¿qué le pasó a Marcus Vance?» «¿Marcus?», preguntó Alan Finch. «Ah, le fue bien». Un par de años después fundó una nueva empresa. Se convirtió en un ícono de la industria. Hoy dirige una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, competidora de la suya. Su empresa se llama Vector Dynamics. A Zoya se le heló el corazón. Vector Dynamics, el principal rival de Innovate Dynamics. Sus métodos siempre eran agresivos, casi deshonestos, y estaban liderados por el mismo hombre que le había arruinado la vida a Elijah. «Gracias, profesor», dijo, levantándose del estrado. «No tiene idea de cuánto me ha ayudado». «Ayúdalo, hijo mío», dijo el anciano en voz baja. «Este mundo le ha quitado demasiado. No dejes que le arrebate también su dignidad». Colgó. Ya no le cabía ninguna duda. Solo una rabia fría y resonante y una determinación inquebrantable.
sabía lo que tenía que hacer. Esto ya no era solo una lucha por el trabajo de un buen hombre, era una lucha por la justicia, pospuesta durante 20 años. Caminó rápidamente de regreso a la brillante torre de Innovate Dynamics. Iba a la guerra. Señor Hayes, confío en que nuestra conversación no durará mucho. La voz de Clayton Riker, fría y cortante como un trozo de hielo, rompió el silencio del pequeño armario de suministros de limpieza. Elijah se giró lentamente. Estaba terminando de limpiar sus herramientas, colocándolas con precisión metódica sobre un trapo limpio. Junto a Clayton, como sombras, estaban el jefe de seguridad, un hombre corpulento, de rostro inescrutable, y la mujer pálida de recursos humanos, agarrando nerviosamente un portapapeles. «¿Sí, señorita Riker?», preguntó Elijah con calma, con voz tranquila, sin rastro de miedo ni sorpresa. Era como si hubiera estado esperando esta visita. Su presencia en esta empresa, Clayton, dio un paso adelante con sus tacones resonando en el suelo de hormigón. Es, digamos, una anomalía. Y las anomalías en una máquina bien engrasada deben corregirse. Se le notificará la rescisión inmediata de su contrato. La mujer de recursos humanos dio un paso adelante, sosteniendo su portapapeles, pero Zoe Mitchell apareció en la puerta, respirando con dificultad, como si hubiera estado subiendo varios tramos de escaleras. «No puedes hacer esto», espetó ella, con la voz llena de indignación. Clayton giró la cabeza lentamente con una expresión gélida de desdén. «Disculpe, señorita Mitchell, ¿verdad? Becaria. Su opinión sobre asuntos de personal no me sirve de nada, no interfiera». «No es justo», insistió Zoe, entrando en la trastienda. «¿Lo despides porque es más listo que todo tu equipo de ingeniería? ¿Porque humilló tu orgullo arreglando algo que creías imposible? Violó los protocolos de seguridad de nivel 1 al acercarse a un prototipo clasificado sin autorización», dijo con dureza el jefe de seguridad, que había guardado silencio hasta entonces. «Eso es más que suficiente para que lo despidan». «Mentira», gritó Zoe. «Se lo pediste. Dijiste, arregla esto y mi coche es tuyo. Lo oí. Todos lo oyeron». «Mis palabras fueron sarcásticas, señora Mitchell», dijo Clayton, algo que su mente joven y, obviamente, poco perspicaz es incapaz de reconocer. Pero las acciones del señor Hayes fueron muy reales. Estaba alterando un sistema que vale cientos de millones de dólares. Ni siquiera sabemos cuánto daño pudo haber causado. ¿Daño? Zoe casi rió ante lo absurdo de la acusación. «Él no hace daño, arregla cosas». Arregló el proyector de la tercera sala de conferencias que tu técnico no pudo instalar en 2 semanas. Optimizó el sistema de refrigeración del enfriador de nuestra planta, ahora funciona silenciosamente. Dejó la solución a un complejo problema de codificación en la placa base con el que los programadores más importantes estaban lidiando. «Tengo pruebas». Dio un paso hacia Elijah como si intentara protegerlo. «Es la persona más valiosa de este edificio y lo estás echando porque tienes miedo». La mirada de Clayton se tornó amenazadora. «Una palabra más, señora Mitchell, y se unirá al señor Hayes al salir. Su pasantía ha terminado. Seguridad, escóltenlos a ambos afuera». El jefe de seguridad empezó a avanzar, pero en ese momento su radio cobró vida y de ella salió la voz preocupada del oficial de guardia del primer piso. «Todos los puestos. Atención, Marcus Vance, director de Vector Dynamics, ha llegado al edificio. Sin previo aviso. Exige ver al director general». Clayton se quedó paralizada. Marcus Vance, su principal competidor. El tiburón, la leyenda de la industria. Su visita inesperada solo podía significar una cosa: guerra o adquisición. Su postura cambió por completo al instante. La antipatía personal hacia el conserje y el becario se desvaneció, reemplazada por una máscara de impenetrabilidad profesional. «Volveremos a esto más tarde», le dijo al jefe de seguridad y, sin mirar 2 veces a nadie, salió rápidamente de la trastienda en dirección a los ascensores. Zoe y Elijah se quedaron solos. El único sonido era el zumbido de la ventilación. «Gracias»,
dijo Elijah en voz baja, mirando a la niña con una calidez que ella no había visto antes en sus ojos. «No pueden hacerte esto», susurró Zoe. «No, no los dejaré. Sé quién eres. Hablé con el profesor Finch». Al mencionar el nombre, Elijah encorvó ligeramente los hombros, asintió lentamente, como si admitiera la derrota en un largo juego de las escondidas. «Así que el pasado me encontró después de todo». «No te encontró sin más», dijo Zoe con ansiedad. «Llegó en el ascensor. Marcus Vance está aquí». Elijah no respondió. Simplemente cerró los ojos y su rostro reflejó el cansancio eterno de 20 años. Marcus Vance era el polo opuesto de Clayton Riker. Si bien su fuerza residía en la agudeza y la presión, la suya residía en un encanto delicado y una aparente naturalidad. Estaba sentado en su oficina, con las piernas cruzadas, sonriendo mientras contemplaba el horizonte de la ciudad. Vestía un traje caro pero informal, y su porte delataba a un hombre que dominaba el mundo. «Clayton, siempre es agradable ver cómo florece la competencia», dijo con voz suave al entrar ella. «Tu torre es impresionante, casi tan impresionante como los rumores que corren sobre ti». Clayton se sentó frente a ella, intentando aparentar control. «Si viniste a hablar de rumores, podrías haber llamado sin más. ¿Qué ocurre?» «Es el genio». La sonrisa de Marcus se ensanchó. «Dicen que tienes un conserje en plantilla que puede resolver problemas que a tus mejores mentes les llevaría semanas resolver con un chasquido de dedos. Incluso vi un video gracioso, un código muy elegante, por cierto, simple y brillante. Solo conozco a una persona en el mundo que piensa así». Clayton se tensó. «Es un asunto interno de la empresa». «Claro, claro», dijo Marcus, levantando las manos en tono conciliador. «Pero no estoy aquí como competidor. Estoy aquí como un viejo amigo. Creo que conozco a este hombre. Se llama Elijah Hayes». El silencio de Clayton habló más fuerte que cualquier respuesta. «Ya me lo imaginaba», asintió Marcus. Su rostro se tornó serio, casi triste, por un instante. «Escucha, Clayton. Él y yo tenemos una historia larga y complicada. Cometí muchos errores de joven. Me gustaría corregirlos. ¿Puedo hablar con él? A solas. Esto es muy personal». Clayton dudó. Por un lado, era humillante. Por otro, podría resolver su problema. Si Vance aceptaba al anciano, el escándalo se calmaría. O tal vez podría usar esta reunión en su contra. «De acuerdo», decidió finalmente. «Te organizaré una reunión. Pero recuerda, Marcus, si esto es un juego...» «Nada de juegos, Clayton», aseguró levantándose. «Solo viejas deudas». La reunión se programó en una sala de conferencias vacía con un ventanal. Cuando Elijah entró, Marcus Vance estaba de pie junto al cristal, de espaldas a la puerta. No se giró de inmediato, dejando que el momento siguiera su curso. «Hola, Elijah», dijo en voz baja. Marcus, la voz de Elijah, era tranquila. No se sentó a la enorme mesa, sino que permaneció de pie junto a la puerta, como si estuviera listo para irse en cualquier momento. Marcus se giró lentamente con el rostro lleno de tristeza, tan artificioso que casi parecía cierto. «Sé que te he estado buscando», dijo. «Durante años, después de todo lo que pasó, simplemente desapareciste. No me buscabas, Marcus. Esperabas que me hubiera ido para siempre». Marcus se estremeció ante la franqueza de sus palabras. Se acercó con voz suave y arrepentida. «Te equivocas. No ha pasado un día sin que haya pensado en ti, en él, en tu hermano. Era joven, estúpido, bajo la presión de los inversores. Cometí un terrible error, un error que me costó todo». Se detuvo mirando a Elijah, esperando una reacción. Pero no hubo ninguna. El rostro del anciano permaneció impasible. «Llevo 20 años viviendo con esto», continuó Marcus con la voz entrecortada. «Construí todo esto», señaló vagamente la ventana donde se extendía la ciudad, intentando demostrarme que no soy esa persona, intentando crear algo que lo compensara. «¿Redención, Marcus?» Por primera vez, la voz de Elijah adquirió un tono acerado. «Confundes esa palabra con ambición,
Construiste tu imperio sobre las ruinas de nuestros sueños y sobre el silencio de tu culpa. No, Marcus se acercó. Quiero arreglar esto. Mira, vi ese video. No has perdido tu don. Sigues siendo un genio. Y yo tengo los recursos, la capacidad. Imagina lo que podemos hacer juntos. Otra vez, solo que esta vez, ¿verdad? Sin errores. Podemos cambiar el mundo, Elijah. De verdad. Extendió la mano. Ven conmigo. Te daré todo lo que quieras. Un laboratorio, un equipo, un presupuesto ilimitado. Olvídate de este trabajo humillante. Vuelve a donde perteneces. A mi lado. Volveremos a ser compañeros. Elijah miró su mano extendida, luego su rostro, lo vio todo. El falso remordimiento, el brillo depredador en sus ojos, el deseo de apoderarse de su talento como si fuera un trofeo excepcional. Tu disculpa, Marcus, dijo Elijah en voz baja pero clara. Es tan vacía como el protocolo de seguridad que borraste del código hace 20 años. No viniste aquí por culpa, viniste porque me veías como un recurso o una amenaza. ¿Tienes miedo de que diga la verdad? La máscara de tristeza en el rostro de Marcus comenzó a agrietarse. No has cambiado, continuó Elijah, con una voz que no denotaba odio, sino una constatación. Sigues aceptando lo que quieres y llamándolo progreso. Lo que me ofreces no es una alianza, sino una jaula de oro. Pero ya he estado en esa jaula, Marcus, durante 20 años y apenas estoy aprendiendo a salir. Se giró para marcharse. «Te vas a arrepentir, viejo», siseó Marcus con saña a sus espaldas, y su encanto desapareció al instante. ¿Crees que esa aprendiz te va a proteger? Esa zorra de Riker te va a aplastar. Te di una oportunidad. Soy el único que podía salvarte. Ahora me aseguraré de que tu pasado te entierre para siempre. Elías se detuvo en la puerta, pero no se dio la vuelta. Te equivocas, dijo por encima del hombro. Mi pasado no es lo que me va a enterrar, es lo que finalmente me ha hecho levantarme. Salió y cerró la puerta silenciosamente detrás de él. A la vuelta de la esquina, en el pasillo, Zoe estaba pegada a la pared, conteniendo la respiración. Oía cada palabra. Había seguido a Elijah, temerosa de que Marcus le hiciera daño, y se había convertido en testigo involuntaria de esta conversación. La furia fría y la ira justificada que había sentido tras su conversación con el profesor se habían convertido en una determinación gélida. Todo lo que sospechaba era cierto. Marcus Vance no era solo un traidor, era un monstruo con un traje caro que había venido a acabar con su víctima y ahora amenazaba a Elijah abiertamente. Zoe se dio cuenta de que los métodos discretos ya no funcionaban. Las palabras y las pruebas que le mostró a Clayton eran inútiles. Contra gente como Riker y Vance necesitaba un arma que no pudieran ignorar, un arma que golpeara donde más dolía, su reputación y su dinero. Y ella sabía dónde encontrar esa arma. Estaba en la mente brillante de Elijah Hayes. Solo tenía que crear una situación en la que esa mente se manifestara de una forma imposible de ocultar. Su mirada se posó en la pizarra de la sala de conferencias contigua, llena de fórmulas del fallido proyecto Prometeo. Y un plan desesperado y audaz empezó a gestarse en su cabeza. La crisis en Innovate Dynamics crecía a cada hora. Era como una grieta en una presa, delgada y apenas perceptible al principio, y ahora una oleada de pánico gélido y rugiente brotaba a borbotones. El proyecto Prometeo, la creación de Clayton Riker, su boleto a la historia, estaba al borde del fracaso total. Se había descubierto una falla crítica en el núcleo mismo del sistema de control. En ciertas condiciones, como al entrar en un largo túnel o en un garaje subterráneo de varios niveles donde se perdía la conexión satelital, el coche podía desorientarse por completo. No se detenía simplemente, podía realizar una maniobra impredecible, incapaz de ver ningún obstáculo. Era un desastre.
2 semanas, resonó la voz de Clayton con furia en la sala de conferencias donde se había reunido toda la cúpula de ingeniería. Llevan 2 semanas analizando este problema y solo pueden darme más excusas. Los inversores me llaman a cada hora. Las preórdenes se pueden cancelar en cualquier momento. ¿Se dan cuenta de que están arriesgando la reputación de toda la empresa? David Chen, el ingeniero jefe, pálido y exhausto por las noches sin dormir, la miró. Clayton, lo hemos intentado todo. El problema está en la lógica misma. Cuando el sistema pierde la entrada externa, intenta compensarla accediendo a miles de escenarios almacenados. Pero esto crea una carga tal que se descontrola. No podemos hacer que piense más rápido. Entonces, hagan que piense con más inteligencia, espetó Clayton. Son las mentes más brillantes que se pueden comprar. ¿O los he juzgado mal? Miró a todos con dureza, sin ver soluciones, solo buscando a quién culpar. La humillación en el estacionamiento, la visita de Marcus Vance, la terquedad del viejo conserje, todo se mezclaba en una amarga masa que le dificultaba respirar. Sintió que perdía el control y eso la enfureció. Les doy 48 horas, dijo con frialdad. Si no tengo una solución funcional en mi escritorio en 48 horas, empezaré a despedirlos. Empezaré por ti, David, y luego iré por todo el departamento. Pueden irse. Los ingenieros se levantaron en silencio y salieron de la sala. Tenían los hombros hundidos y la mirada llena de desesperación. Estaban en un callejón sin salida. Esa misma noche, Zoe pasó por la sala de conferencias. La puerta estaba entreabierta y oyó voces apagadas. Eran David Chen y 2 de sus subordinados. Estaban sentados frente a una enorme pizarra blanca completamente cubierta de complejas fórmulas y diagramas que parecían una intrincada telaraña. «Es inútil», dijo uno de los jóvenes ingenieros. «Estamos dando vueltas. Cuanto más complejo sea el algoritmo de bypass, más probable será que falle». «Tiene razón, David», asintió el segundo. «Intentamos construir un palacio sobre cimientos de arena. Los cimientos en sí están mal. Tenemos que reescribirlo todo desde cero. Y eso llevará 1 año, nada menos». David se frotó la cara con las manos, cansado. «1 año. Clayton nos echará a todos a la calle antes de que escribamos la primera línea de código nuevo. No sé qué hacer. Simplemente no lo sé». Zoe se quedó paralizada en el pasillo, con el corazón encogido. Vio su desesperación, vio ese problema imposible en la pizarra y pensó en Elijah. Recordó su conversación con Marcus Vance, sus amenazas. «Me aseguraré de que tu pasado te entierre para siempre», resonaron en sus oídos las palabras de Vance. El despido que Clayton planeaba era solo el principio. Marcus no se detendría, y entonces un plan nació en su cabeza. Audaz, arriesgado, casi descabellado. Un plan que podría costarle el futuro en la empresa, pero era la única manera de proteger a Elijah y salvar el proyecto al mismo tiempo. Era la única manera de que todos vieran la verdad. Al día siguiente, durante el almuerzo, cuando la oficina estaba casi vacía, Zoe entró en la sala de conferencias. Sacó su portátil, lo abrió y lo puso sobre una mesita en la esquina, apuntando la cámara integrada directamente a la pizarra. Abrió el programa de grabación, minimizó la ventana y dejó el portátil atrás, como si lo hubiera olvidado con las prisas por llegar a comer. Esta era su única oportunidad. Sabía que Elijah siempre entraba en las salas de conferencias vacías para limpiar después de las reuniones acaloradas. Solo podía esperar que viera la pizarra y no pudiera pasarla por alto. Las horas se hicieron dolorosamente largas. Zoe estaba sentada en su escritorio, incapaz de concentrarse, mirando el pasillo de vez en cuando. Finalmente, al caer la tarde, mientras las plantas de la oficina empezaban a vaciarse, vio una figura familiar. Elijah empujaba lentamente un carrito de limpieza delante de él, moviéndose con su habitual metódica. Echó un vistazo a una habitación, luego a otra, y entonces llegó a la puerta de la sala de conferencias. La abrió y entró. El corazón de Zoe empezó a latir tan fuerte que parecía oírse en todo el piso. Contuvo la respiración.
Elijah empezó, como de costumbre, recogiendo las tazas de café vacías y limpiando las notas sueltas sobre la mesa. Entonces, su mirada se posó en la enorme pizarra blanca. Se acercó. Sus ojos se deslizaron lentamente sobre las intrincadas fórmulas y gráficos. Permaneció inmóvil durante varios minutos con el rostro inexpresivo, pero había una profunda concentración en su mirada, como si no solo observara una colección de símbolos, sino un sistema vivo y enfermo, sintiendo su dolor y comprendiendo la causa de su enfermedad. Vio lo que otros no vieron. No vio complejidad, sino complicaciones innecesarias. Los ingenieros intentaban enseñar a una máquina a pensar como un humano, con todos sus miedos y dudas. Creaban una mente digital que al perderse entraba en pánico. Pero se necesitaba algo completamente diferente. Lentamente, como si tomara una decisión importante, Elijah se acercó a la pizarra. Tomó una esponja y con un movimiento amplio y seguro borró del centro del tablero una maraña de fórmulas. El meollo del problema con el que las mentes más brillantes de la compañía habían estado lidiando. Apareció un espacio en blanco sobre el campo blanco. Entonces tomó un marcador negro. No escribió ecuaciones complicadas, no dibujó gráficos. En cambio, dibujó un diagrama simple que parecía un rompecabezas. Era un ciclo simple con una pregunta y dos respuestas. Junto a él, escribió unas líneas de texto claro y sencillo que incluso un programador novato podía entender. Pregunta: ¿hay señal del satélite? Respuesta: no. Deje de analizar datos externos. Active el protocolo de visión interna. Confíe únicamente en los sensores a bordo. Conduzca a velocidad reducida. Encuentre el lugar seguro más cercano para detenerse. Respuesta: sí. Volver al modo estándar. Era ingeniosamente simple. No intentaba que la máquina pensara más rápido ni de forma más compleja. Le daba una orden clara e inequívoca. Si te pierdes, no te asustes, reduce la velocidad y ten cuidado. Eliminó la duda del sistema y la reemplazó con certeza. No era solo una solución a un problema técnico. Era una filosofía de seguridad y sentido común que había padecido 20 años atrás. Al terminar, dejó el marcador, echó un último vistazo a la pizarra, se dio la vuelta y salió de la habitación para continuar con su trabajo. No sabía que una pequeña cámara en una laptop, olvidada en un rincón de la habitación, grababa cada segundo. Zoe esperó a que Elijah desapareciera por el pasillo y luego entró corriendo en la sala de conferencias. Agarró su portátil, con el corazón aún latiéndole con fuerza. De vuelta en su escritorio, abrió el archivo con manos temblorosas. Allí estaba. Todo el momento quedó grabado. El tranquilo y anciano conserje que, en 5 minutos, había resuelto un problema que le había costado millones a la empresa y había dejado a todo un departamento de genios de rodillas. Por un instante, la duda la invadió. ¿Qué estaba haciendo? Estaba exponiendo a este hombre al mundo, el hombre que valoraba su anonimato por encima de todo. Pero entonces recordó las amenazas de Marcus y el desdén de Clayton. Esta era la única manera. Esta era el arma. Recortó el video para mostrar solo la parte donde Elijah se acerca a la pizarra y escribe su solución. Sin rostros, solo su espalda con su uniforme gris y su mano escribiendo el código de guardado en la pizarra. Fue a un conocido foro internacional para ingenieros y programadores. Creó una cuenta anónima y subió el video. En la descripción escribió solo una frase. A veces, la solución más simple es la que la gente se niega a ver. Solución al problema de fallas en cascada en Prometheus por Innovate Dynamics. Y hice clic en el botón publicar. Durante las primeras horas no pasó nada. Entonces apareció el primer comentario. Espera. Esto es genial. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? El segundo dice: llevo 10 años trabajando con sistemas autónomos. Esta es la solución más elegante que he visto. ¿Quién es este tipo? Tercero: Innovate Dynamics.
¿Escondes tus genios en los armarios de los conserjes? Por la mañana, el video ya se había difundido en todos los blogs del sector. A la hora del almuerzo, importantes publicaciones tecnológicas ya habían escrito sobre él. El titular de un artículo decía: un limpiador misterioso resuelve en 5 minutos el problema con el que Innovate Dynamics lleva meses lidiando. El video se volvió viral, fue visto, compartido y comentado. Expertos de todo el mundo se maravillaron con la simplicidad y la profundidad de la solución. Analizaron cada línea de pseudocódigo escrita en la pizarra, llamándola poesía en programación. Y todos se preguntaron: ¿quién es? ¿Quién es este genio con uniforme de conserje? Para Clayton Riker, esta mañana fue el principio del fin. Entró en su oficina y su secretaria le entregó un portapapeles con cara de horror. En la pantalla estaba el video. Clayton lo observó con el rostro endurecido. Reconoció la espalda, reconoció el uniforme. Era él, Elijah Hayes. La rabia la invadió con tanta fuerza que por un instante su visión se oscureció. La habían humillado. Otra vez, pero esta vez frente al mundo entero. Su empresa, su proyecto, su equipo, todo había sido convertido en el hazmerreír de un viejo con fregona. ¡Seguridad!, gritó por el intercomunicador. Que me traigan aquí ahora mismo y que me encuentren a ese conserje y al aprendiz Mitchell. Sé que ella lo hizo. El teléfono de su escritorio no paraba de sonar. Miembros de la junta directiva, inversores, periodistas. La reputación de Innovate Dynamics se desmoronaba. Las acciones de la compañía se habían desplomado en las operaciones matutinas. El problema ya no era un fallo técnico. El problema era que todo el mundo podía ver que el emperador estaba desnudo, y quien lo señaló era el menos visible de sus sirvientes. Al mismo tiempo, Marcus Vance estaba sentado en su lujosa oficina con una vista panorámica de la ciudad. También veía el video, pero su expresión no era de rabia, sino una compleja combinación de ira y miedo. Su plan había fracasado. Había querido enterrar a Elijah bajo el peso de su pasado, pero en cambio, una becaria lo había convertido en una leyenda mundial. Ahora, todos estarían observando a Elijah, y si hablaba, si contaba la verdad sobre esa vieja tragedia, la crisis se había descontrolado, se había convertido en una tormenta, con un anciano tranquilo en el centro que solo quería que las máquinas no hicieran daño a la gente. Y ahora esa tormenta se dirigía directamente a la puerta de la sala de juntas. La sala de juntas bullía como una colmena. Los gruesos paneles de roble de las paredes parecían absorber una tensión densa, casi tangible. 12 personas con elegantes y caros trajes estaban sentadas alrededor de una mesa larga y pulida, y ni un solo rostro mostraba un rastro de calma. En el centro, a la cabecera de la mesa, se sentaba Arthur Pendleton, el canoso presidente de la Junta, cuyas arrugas se habían acentuado en las últimas horas. Frente a él, en lo que ella había llegado a considerar su trono, se sentaba Clayton Riker. Pero hoy no era una reina, era una acusada. Es un desastre, Clayton. La voz de Pendleton era tranquila, pero pesada como el plomo. Un desastre total. Nuestras acciones han bajado un 32%. Todo el mundo se ríe de nosotros. Nos han hecho pasar por unos incompetentes superados por un conserje. La cabeza de Clayton se levantó de golpe y sus ojos brillaron. Esto es una acción orquestada, una provocación cuyo propósito es destruir la empresa. ¿Quién lo organizó?, preguntó la mujer. Al otro lado de la mesa, Eleanor Vance, pariente lejana de Marcus y accionista mayoritaria. El mismísimo conserje decidió derribar una corporación multimillonaria entre fregados. No me hagas reír. Exijo que me escuches. La voz de Clayton se elevó hasta convertirse en un grito, pero se recompuso rápidamente. Esto no es solo un conserje, esto no es un accidente. En ese momento, las puertas de la cámara se abrieron silenciosamente y el secretario dejó entrar a otra persona. Marcus Vance entró en la habitación.
Vestía un traje impecable y su rostro sonreía con simpatía, pero a la vez con una expresión depredadora. Miró a los miembros del consejo y se detuvo en Clayton. Arthur, caballeros, su voz sonaba aterciopelada y segura. Disculpen la intrusión, vine no como competidor, sino como un viejo amigo. Lo que está sucediendo es una tragedia para toda nuestra industria. Pendleton asintió con cansancio. Siéntate, Marcus. Solo estamos tratando de averiguar cómo salir de esto. Quizás pueda ayudar, dijo Marcus en voz baja, sentándose junto a Eleanor. Pero primero, creo que todos deberíamos escuchar a la señora Riker. Seguro que tiene una explicación. Fue un movimiento sutil, fue a la vez un apoyo y la empujó al límite. Todas las miradas volvieron a posarse en Clayton. Respiró hondo, reuniendo fuerzas para un último ataque desesperado. Este hombre, Elijah Hayes, comenzó con voz fría y serena. No es quien dice ser, es un espía industrial. Y trabaja. Hizo una pausa dramática, mirando a todos los presentes y deteniéndose en Marcus. Para ti, Marcus. Un silencio resonante invadió la sala. Marcus Vance se quedó paralizado un instante y luego rió, en voz baja, pero de una forma que inquietó a todos. Yo, Clayton, querido, entiendo que estés desesperado, pero esto es ir demasiado lejos, acusarme de conspirar con tu propio conserje. ¿Por qué no?, insistió Clayton. Viniste a nosotros, te reuniste con él a solas, tengo la grabación. Y esta chica, la becaria Zoe Mitchell, quien publicó el video en línea, es su cómplice. Organizaron este espectáculo para desacreditarme, para bajar las acciones. Y luego tú, Marcus, podrías venir aquí como el Salvador y comprar nuestra empresa por casi nada. Sus palabras fueron convincentes. Había una desesperación en ellas que podría haber parecido cierta. Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas de incertidumbre. Pendleton frunció el ceño. ¿Tienes alguna prueba, Clayton, aparte de tus propias conjeturas? Sí, espetó. Ordené a seguridad que investigara a Zoe Mitchell. Intentó varias veces acceder a información clasificada sobre el pasado de Hayes. Lo estaba siguiendo. Es una operación planificada. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron de nuevo, esta vez sin llamar. Zoe Mitchell estaba allí. Estaba pálida, pero sus ojos brillaban de determinación, y detrás de ella, como una sombra, estaba Elijah Hayes. Vestía su sencillo uniforme azul de trabajo con la fregona apoyada contra la pared del pasillo. Su aspecto era como una bomba. ¿Qué significa esto?, tronó Pendleton, mirando a Zoe. ¿Quién te dejó entrar? Vine yo misma, respondió la chica con calma, porque aquí se dicen mentiras, y la única persona que puede refutarlas está aquí. Elijah entró lentamente en la habitación. No miró los lujosos muebles ni los rostros asustados y furiosos. Su mirada estaba fija en Marcus Vance. Marcus había palidecido. Su sonrisa segura había desaparecido, reemplazada por una máscara de horror mal disimulado. ¡Fuera de aquí!, gritó Clayton. ¡Seguridad! ¡Sáquenlos! ¡Silencio, Clayton!, espetó Pendleton. Miró a Elijah con profundo interés. ¿Eres Elijah Hayes, el hombre del video? Elías asintió en silencio. La señora Riker afirma que usted es un espía que trabaja para el señor Vance. ¿Es cierto? Elijah desvió su mirada tranquila y triste de Marcus a Pendleton. No puso excusas, no gritó su inocencia, simplemente empezó a hablar y su voz llenó el gran salón, silenciando a todos. No soy espía, soy conserje, pero hace 20 años era ingeniero, igual que los que trabajan en esta empresa, igual que Marcus Vance. Marcus se estremeció al mencionar su nombre. Éramos socios, continuó Elijah, y amigos. Estábamos construyendo algo que salvaría vidas. Un sistema de control para ambulancias, camiones de bomberos, policía. Tenía que ser impecable, seguro, pero los inversores tenían prisa. Los plazos eran ajustados. Y mi amigo, mi socio, decidió tomar un atajo. Hizo una pausa y en esa pausa se pudo escuchar el dolor de hace 20 años.
Eliminó en secreto varias pruebas de seguridad del programa. Pequeñas, pensó, para acelerar las pruebas, para impresionar a la junta. Durante una de estas pruebas, mi hermano menor conducía. El sistema falló. El coche perdió el control en una carretera mojada. Mi hermano murió. Varias personas en la sala quedaron boquiabiertas. Clayton se quedó paralizada, boquiabierta, y sus acusaciones se desmoronaron. Y Marcus, la voz de Elijah no tembló, pero tenía una firmeza. Marcus atribuyó la culpa a complicaciones imprevistas con la tecnología. Me traicionó la memoria de mi hermano, traicionó todo en lo que creíamos. Me fui. Juré que nunca más crearía nada que pudiera quitar una sola vida. Acepté un trabajo fácil, uno que no requiriera decisiones que cambiaran vidas. Solo quería que me dejaran en paz. Se giró hacia el tablero de presentación en la esquina. Se acercó y cogió un rotulador. El problema con tu Prometeo no está en el código complejo, está en la filosofía, la misma filosofía que mató a mi hermano, la búsqueda de velocidad, ostentación y ganancias, a costa de la seguridad. Has creado un sistema que, en una situación crítica, empieza a pensar demasiado rápido, saltándose pasos importantes. Intenta salvarse a sí mismo, no a la persona que está dentro. Mi solución, que viste en el video, no corrige el error. Cambia el enfoque en sí. Hace que la máquina piense primero en la persona. Siempre. Se quedó en silencio. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Marcus Vance estaba allí sentado, pálido como una sábana, mirando a Elijah con odio y miedo. Esto es mentira, exclamó. Calumnia, está loco, pero nadie escuchaba. Uno de los miembros más antiguos del consejo, un anciano canoso llamado James Faulkner, que había guardado silencio hasta entonces, se inclinó repentinamente hacia adelante. Recuerdo esa historia, dijo en voz baja. En aquel entonces trabajaba para otra empresa. Todo el mundo en el valle hablaba del joven genio Elijah Hayes y su tragedia, y de cómo su socio, Marcus Vance, se salió con la suya y pronto fundó su propia empresa. Te recuerdo, Elijah, no has cambiado. Eso fue todo. Esa fue la confirmación que destruyó el último pilar de la mentira. Las miradas de los miembros del consejo, antes confundidas, se volvieron duras y frías, pero ahora no se dirigían a Clayton, sino a Marcus. Marcus, creo que será mejor que te vayas, dijo Pendleton con frialdad. Marcus Vance se levantó lentamente, con el rostro desencajado por la rabia. Le lanzó a Elijah una mirada de odio y, sin decir palabra, salió de la sala de juntas, dando un portazo. Su carrera, cimentada sobre la traición, acababa de ser destruida. Ahora todos miraban a Elías, ese hombre tranquilo, con uniforme de trabajo, que era un gigante moral e intelectual comparado con todos ellos. Señor Hayes, empezó Pendleton, y por primera vez en mucho tiempo se percibía genuino respeto en su voz. No sabemos cómo agradecerle, ni cómo disculparnos. Nos salvó de un desastre autoinfligido. Esta empresa lo necesita. Le suplico que dirija el proyecto Prometheus, que dirija todo nuestro departamento de investigación. Le daremos todo lo que pida, cualquier recurso, cualquier salario. Elijah miró al presidente del consejo y luego a Zoe, que estaba a su lado, observándolo con admiración. Reflexionó durante varios segundos. «Estoy de acuerdo», dijo finalmente, «pero con mis condiciones». «Cualquiera», asintió Pendleton rápidamente. «Primero», dijo Elijah, con la voz dura como el granito otra vez, «la señora Riker será suspendida y despedida de inmediato. Su forma de trabajar es un veneno que contamina todo lo que la rodea». Clayton dejó escapar un suave gemido y se desplomó en su silla. Su batalla estaba perdida. En segundo lugar, continuó, se creará un nuevo departamento independiente dentro de la empresa, el Departamento de Ética y Seguridad Tecnológica. Este departamento tendrá derecho a vetar cualquier proyecto que no cumpla con los principios fundamentales, seguridad y beneficio para las personas. Zoe Mitchell lo dirigirá.
ha demostrado que su brújula moral funciona mejor que la de todos nosotros. Zoe lo miró en estado de shock, sin poder creer lo que oía. Y tercero, concluyó Elijah, modificaremos los estatutos de la empresa. De ahora en adelante, nuestro principal objetivo no será el lucro puro, sino la creación de tecnologías que sirvan a las personas y no al revés. Si no estás de acuerdo con esto, me iré ahora mismo y no volveré jamás. Hizo una pausa, mirando a cada miembro de la junta a los ojos. No se trataba de un simple empleado pidiendo un aumento. Era el fundador de una nueva fe, ofreciéndoles la salvación a cambio de sus almas. Arthur Pendleton miró a Elijah, a Zoe, al caído Clayton, vio las ruinas de su compañía y vio la única manera de restaurarla. Se levantó lentamente de su asiento. En nombre de la junta directiva de Innovate Dynamics, dijo solemnemente, aceptamos todas sus condiciones.